Listo. Vamos a empezar con los puntos que nos hacen falta de la biogeografía cuantitativa, ¿no? Si se acuerdan, pues ya vimos. Déjenme poner mi punterito. Listo. Ya vimos qué es la biogeografía cuantitativa, dijimos que es un conjunto de técnicas, de metodologías que nos permiten, pues, describir numéricamente o cuantitativamente, ¿no? En forma de cuantificar algunas de las características de las áreas geográficas. Definimos el área de estudio, definimos las OGUs, hicimos estas matrices de presencia y ausencia, ¿verdad? Ya las vimos. Y esto ya también lo acabamos de ver y de repasar, diversidad alfa, alfa promedio, beta, gamma. Y esto nos puede servir pues directamente para inferir áreas de distribución geográfica de taxones, que fue lo que vimos en la clase de areografía. Y obviamente pues podemos hacer listas de taxones en OGUS, ¿no? Que esto va muy relacionado con la diversidad beta. Bueno, posteriormente dentro de la biogeografía cuantitativa podemos hacer otros análisis como los análisis de similitud biogeográfica, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, si se acuerdan, pues en sus clases de sistemática, un tema muy importante fue la taxonomía numérica, ¿no? Bueno, dentro de la taxonomía numérica, el objetivo principal que se plantea, pues, es tratar de descubrir, o en sus inicios se intentaba descubrir, ¿no? Las relaciones filogenéticas de los taxones a partir de su similitud. En biogeografía, lo que hacemos cuando hablamos de la similitud biogeográfica es tratar de descubrir cuáles áreas geográficas se parecen más. ¿Con base en qué? Pues en la composición biótica principalmente, ¿no? Aunque se puede comparar directamente desde lo que hicimos hace rato, a ver, hacer una lista de taxones y decir, esta especie está aquí, esta no está aquí, esta está aquí, esta aquí, no está aquí, o comparar la abundancia de las localidades. Sin embargo, la mejor forma de hacerlo, pues, es a través de los índices de similitud. Ustedes seguramente ya se han de acordar por ahí de los índices de similitud que se usaban en la taxonomía numérica o en la fenética y que se propusieron por ahí de 1970 para que tratar de descubrir las relaciones evolutivas entre diferentes taxones con base en la similitud de sus caracteres, ¿no? ¿De cuáles caracteres? De todos. ¿Se acuerdan de la evidencia total? Todos son igual de importantes y la similitud entre estos caracteres pues nos podría dar algún indicio de las relaciones filogenéticas de los taxones. En este caso, entonces, en la biogeografía, pues lo que hacemos es utilizar estas medidas de similitud para medir la semejanza entre dos áreas a través de su composición biótica. Y se utilizan, pues, estas medidas que son los índices de similitud, ¿no? Entonces, estos índices de similitud sí son, como su nombre lo indica, pues son índices, son formas de cuantificar o medir, ¿no? El parecido que pueden tener, en este caso, dos OGUs, dos unidades geográficas operativas, o en todo caso, dos universos de estudio. Al ser índices, pues son medidas que sí están trazadas entre 0 y 1, ¿no? No son como la beta, que pueden tener valores por arriba de 1. En este caso, podemos tener valores solamente entre 0 y 1. Por eso se llaman índices. Y el 0 implica, entonces, que cuando nosotros comparamos dos OGUs, estas OGUs no compartan especies. Y cuando el valor del índice es igual a 1, quiere decir que esas OGUs son exactamente iguales, ¿no? Tienen una composición idéntica. Entonces, entre más alto sea el valor y más cerca a 1, quiere decir que son más parecidas
y entre más se acercan a cero, quiere decir que son más diferentes. Entonces, de hecho, hay autores que miden la beta a través de estos índices, ¿no? Yo no creo que sea lo más adecuado, pero sí, en muchas ocasiones se sinonimiza a la diversidad beta con la similitud biótica. Eh, Aunque bueno, eso es tema de discusión, ¿no? ¿Qué más? Pues, ¿cuál es el fundamento de estos índices de similitud? Bueno, pues obviamente la composición biótica en común, ¿no? Entre más taxones en común tengan dos unidades geográficas operativas, pues van a ser más parecidas, ¿no? Obviamente. Existen muchos análisis, índices de similitud, y muchos de ellos se trajeron justamente de la sistemática, que también se trajeron de la ecología, y otros se han desarrollado específicamente para biogeografía. Entonces, algunos de estos, pues obviamente les van a sonar muy familiares, como el índice de Simpson, el índice de Jacquard, el de Sorensen, ¿no? Que fueron propuestos para otras áreas del conocimiento, pero hay otros que fueron específicamente diseñados para biogeografía, como el de Okiai, Kuczynski y Barón y Urbani Busser. No son todos los que existen, hay muchos más, ¿no? Pero para términos de esta clase, bueno, no tiene caso ni aprendérselos, ¿no? Ni tratar de entenderlos todos. Vamos a ver, nada más para los ejercicios que estamos haciendo, que hicimos con nuestras comunidades, también vamos a hacerlos con índices de similitud, ¿no? Pero creo que no es importante tanto aprenderse las fórmulas, sino entender qué es lo que están haciendo estas metodologías. Entonces, bueno, aquí les puse algunas formulitas. Otra cosa importante que me gustaría que tomen en cuenta es que a veces los diferentes libros los expresan de diferentes formas. Es exactamente la misma ecuación, nada más que la forma de expresarla puede ser diferente y ustedes lo pueden ver en la literatura que les compartí, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta parte de similitud biogeográfica tienen por ahí un artículo de Murguía, es un capítulo de un libro, y ahí están las fórmulas, ¿no? Ahora, esas fórmulas son universalmente conocidas, entonces en donde las googlean, ahí las van a encontrar, solo que ojo que en algunos lados pueden estar expresadas de forma diferente o en otros lugares incluso pueden estar mal, ¿no? Entonces, abusados. Entonces, ay, perdón, este es el índice de Simpson, este es el de Sorensen-Dice, este es el de Jacquard, Okiai, Kuczynski, Barón y Urbani Busser, ¿no? Y como pueden ver, hay algunos muy sencillos, ¿no? Muy simples de cuantificar, y hay otros muy sofisticados, ¿no? Todo depende de, bueno, que los autores, qué es lo que están considerando para, utilizar, para desarrollar su método. Lo más importante de esto es que la mayoría, pues obviamente, consideran los taxones que son en común, ¿no? Las especies que son en común, que están en común entre las dos comunidades. Aquí, por ejemplo, están expresadas a través de la intersección, ¿no? Vean, aquí están los que están en común, los que están en común, los que están en común, ajá. Casi todos se basan justo en el número de especies que tienen en común. Ahora, estos métodos de similitud están casi siempre expresados por pares, ¿no? Aquí A y B son localidades, ¿no? O comunidades. La 1 con la 2, la 1 con la 2, o en este caso se llaman A y B, A y B, A y B, A y B, A y B. Pero al igual que la beta, también se pueden calcular de todos contra todos, ¿no? O sea, no solamente se puede calcular pareada, las fórmulas están desarrolladas para cuantificarse de forma pareada, pero no necesariamente siempre hay que hacerlo de forma pareada. Ahorita vamos a ver por qué.
porque nosotros podemos utilizar otras técnicas que igual, si se acuerdan, se utilizan en sistemática, en taxonomía numérica, que son métodos de agrupamientos o de ordenación con los que se pueden combinar los índices de similitud. Y entonces así podríamos tener 20 OGUs, 500 OGUs o el número de OGUs que quieran y podríamos clasificarlas con base en la similitud. El análisis más comúnmente usado para combinarlo con estos índices, pues es el bien conocido por todos ustedes, el UPGMA, ¿no? O el ligamiento promedio. Aquí están otra vez. Aquí hay otro, miren, Brown-Blanquet también es otro de los grandes desconocidos. Vamos a analizar rápidamente estos tres, ¿no? Para que todos entendamos cómo funciona. Entonces, el índice de Simpson. La fórmula del índice de Simpson es muy simple. Número de especies que están en común en las dos localidades. Tenemos dos localidades, la localidad A y la localidad B. Entonces, estas barritas, ¿saben qué significa? A ver, ¿quién sabe qué significan unas barritas así? En matemáticas es valor absoluto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, el valor absoluto de el número de especies que están en la intersección entre la localidad A y la localidad B, ¿no? O sea, el número de especies en común entre el valor del número de especies que tiene la localidad que tiene menos especies. Esto significa esta parte de abajo, ¿no? Entonces, si la localidad A tiene 10 especies y la localidad B tiene 15 especies, ¿cuál es el valor en el que vamos a dividir? Si A tiene 10 y B tiene 15. En el de A. Ay, no te escuché, Mariana. En el valor de A. Ajá, entre el menor, ¿no? Entre 10. Entonces, número de especies que están en la intersección, es decir, número de especies que están en común entre el valor mínimo del número de especies que tiene la localidad que tiene menor número de especies, ¿no? Ok. Vamos con Jacquard. Jacquard, vean que también es el valor absoluto de el número de especies que está en la intersección. Es decir, el número de especies que están en común. Entre, ¿esto qué es? A ver, ¿qué significa ese símbolo? Bueno. Es de unión. A ver, sí, David. Es de unión. Es el símbolo de unión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todas las especies de A y de B. En otras palabras, con lo que acabamos de ver, ¿cómo se le podemos llamar a esto? ¿Quién es el número de especies total de un paisaje, por ejemplo, no? Gama, la diversidad. Exacto, Mariana, es la gama, ¿no? Entonces, Jacquard es el número de especies en común entre el número de especies total entre las dos comunidades. Luego, Brown-Blanquet, otra vez, número de especies en común entre, vean que se parece mucho al de Simpson, nada más que es el valor máximo. Pregunta, ¿esto creen que lo puedan hacer ustedes directamente para sus comunidades o necesitan más información? Como la tarea que hicieron de beta, ¿lo podrán hacer? Sí. Está fácil. Yo creo que sí. Sí, yo creo que está fácil. Entonces, nada más va a ser, para la próxima tarea, ya la tienen por ahí publicada, va a ser calcular los índices de similitud entre las mismas localidades que ustedes ya tienen ahí y también, ¿no? Interpretar en este caso con base en los índices que se hayan calculado. Ahora, si se acuerdan, pues en este caso sí hay una interpretación directamente entre 0 y 1. Incluso sabiendo que tienen un valor, por ejemplo, que en este caso dicen, bueno, las localidades 1 y 2 tienen una similitud de 0.6.
Ah, bueno, eso ya se puede interpretar mucho más fácil que la beta. ¿Por qué? Porque quiere decir que comparten el 60% de sus especies. Ujú. Aquí sí se vale hacer comparaciones directas. Bueno, ni siquiera necesitamos comparar. Al tener un valor tal cual, ya sabemos que es alto o es bajo, porque se acerca a uno o no se acerca a uno. Ujú. ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces les decía yo que podríamos hacer comparaciones de todos contra todos, también en beta. Ujú. Nada más que no lo hicimos ahorita. Tampoco vamos a hacer esto porque ustedes ya lo saben hacer. Pero entonces los índices también se pueden calcular, ¿se acuerdan? De todos los taxones contra todos los taxones. En nuestro caso no hacemos similitud de taxones, sino tenemos similitud de OGUS. Entonces podríamos hacer matrices de similitud de OGUS contra OGUS. Ujú. Una OGU con ella misma, ¿qué tan parecida puede ser? A ver, Aileen. Aileen, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Ok, una OGU con ella misma, ¿qué tan parecida es? Pues sí, es muy parecida, ¿no? Es idéntica, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿sí se acuerdan, no? Las matrices de similitud, pues en las diagonales, ¿no? Van a tener el valor más alto. Ajá. Entonces, si yo tuviera la similitud de la OU C2 con la misma C2, pues sería un valor de 1.0, ¿no? La mayor similitud. Ujú. Entonces, tenemos una diagonal con puros unos. Y a partir de ahí podemos entonces calcular la similitud de la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 1 con la 5, bla, 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 con todas. Ujú. Estas matrices de similitud sirven también para otras cosas. Ujú. Son pasos previos para cuando hacemos análisis de agrupamientos. Ay, déjenme regresar un poquito. ¿A dónde están los pasos? Aquí, ¿no? Aquí me faltó una diapositiva de los pasos. Bueno, entonces, una vez que tenemos nuestra similitud, podemos agrupar o clasificar nuestras OGUs, ¿no? Ya en hacer grupos o clases en donde podemos decir, ah, pues estas OGUs se parecen más entre ellas y estas OGUs se parecen menos, ¿no? Dentro de estos métodos que nos permiten clasificar a las OGUs, pues están los análisis de agrupamientos, los métodos divisivos y otro tipo de métodos son los métodos de ordenación, ¿no? Pero todos ellos nos permiten, cuando tenemos muchas OGUs, pues separarlas de alguna forma o clasificarlas entre las que se parecen más y las que se parecen menos. Déjenme regresar aquí. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos muchas OGUs? Ah, bueno, podemos utilizar una técnica de ordenación. Por ahí deben acordarse de sus clases de matemáticas o de estadística del análisis de componentes principales, ¿no? Entonces, hay metodologías que nos permiten en un espacio multidimensional saber más o menos cómo se disponen con base en ciertas variables o en este espacio de ciertos número de dimensiones las unidades que estamos analizando. En este caso estamos analizando ¿qué? OGUs. Entonces podemos utilizar una técnica de ordenación como el análisis de componentes principales para separar OGUs que tienen más o menos el mismo comportamiento de otras que tienen más o menos el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que hay en este espacio de n dimensiones? Pues la biodiversidad, ¿no? La composición de las comunidades. Entonces podemos encontrar comunidades que sean más parecidas en su composición y otras que sean más parecidas entre ellas también con su composición, pero que puedan distinguirse
unas de las otras. ¿Qué otra cosa podemos hacer cuando estamos comparando muchas OGUs? Bueno, pues podemos utilizar estas técnicas de clasificación que pueden ser como el UPGMA, que ya lo mencionamos, ¿no? O algunas otras técnicas que también nos permitan formar grupos. Entonces, la técnica más utilizada, pues, es el agrupamiento de los tipos más bien aglomerativos secuenciales jerárquicos, es decir, que nos permiten tener una jerarquía o una clasificación jerárquica de las OGUs de tal manera que se formen grupos y nosotros podamos separar con base en la similitud, ¿no? Aquellas OGUs que se parecen más de las OGUs que entre ellas se parecen menos con respecto a las primeras, pero entre ellas se parecen más, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, si se acuerdan, estas gráficas o estos fenogramas son súper comunes en taxonomía numérica, ¿no? Los hemos usado un montón de veces. ¿Y cuáles características tienen estos fenogramas? Bueno, primero tienen una escala de similitud, donde la mayor similitud se refiere a aquellas comunidades o aquellas OGUs que se parecen más, y donde la similitud es 0, pues es que no hay ningún parecido. Entonces, como se acordarán también de sus clases de fenética, pues existen muchos métodos, ¿no? Para hacer esto, está el ligamiento simple, el ligamiento completo y el más usado, que es el ligamiento promedio. Existen otras medidas que se utilizan hoy en día, pero bueno, digamos, sigue siendo el clásico para hacer agrupamientos en biogeografía, ¿no? Entonces, ¿cómo se pasa del índice al fenograma o al dendrograma de OGUs? A ver, permítanme un segundito, porque creo que están tocando. Permítanme. Ya, perdón, sí era la paquetería. Bueno, entonces, ¿cómo pasamos ¿en qué estamos? Del índice de similitud al fenograma o al dendrograma, en este caso de OGUs? Pues a través de las matrices de similitud, ¿no? Se han de acordar de cómo lo hicieron en sistemática, entonces no lo vamos a hacer ahora en biogeografía, pero vamos a hacer un breve recordatorio de cómo se hace esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Calculamos, elegimos primero el índice, ¿no? El índice que vamos a usar. ¿Cuál es el índice que vamos a usar? No hay una respuesta para eso, ¿no? Entonces, muchos autores pues sugieren que se hagan varias pruebas con diferentes índices. ¿Por qué? Porque diferentes índices pueden dar incluso diferentes resultados y hasta diametralmente diferentes. Entonces, elegimos el índice y hacemos nuestra primera matriz de similitud de todas las OGUs contra todas las OGUs, como la que vimos. Entonces, primero elaboramos nuestra matriz de OGUs contra OGUs, donde pues vamos a tener número de OGUs en los renglones y nuestro número de OGUs total en las columnas. Después, ya que tenemos nuestra matriz de OGUs contra OGUs, calculamos el índice de similitud, supongamos que es Simpson, ¿no? Entonces, calculamos el índice de similitud con todas las OGUs contra todas. Y elegimos aquel par de OGUs que tenga la mayor similitud. Acuérdense, ponemos nuestra escala. Las OGUs que tengan una similitud de 1 son idénticas, las OGUs que tienen una similitud de 0 son las menos parecidas. Entonces, vamos a suponer que para un ejercicio que estoy haciendo, bueno, me salieron que la OGU D y la OGU E
son las más parecidas con una similitud de 0.7. Ajá. Entonces voy a mi diagrama y dibujo mi primer clúster, donde están las OGUs, que fueron las más parecidas de la matriz de similitud, que en este caso son D y E. Ajá. Entonces, tengo ya mis dos OGUs con la mayor similitud y los dibujo de acuerdo al valor que le corresponde. Después, ¿qué hago? Voy a recalcular la matriz de similitud, ahora considerando que D y E se comportan como una única unidad. Entonces, como se obtienen en una única unidad, ahora esto ya se comporta como un grupo, ¿no? Ya no son independientes, ya son un agrupamiento. ¿Cómo va a ser la próxima matriz de datos? Bueno, va a tener en una columna y en un renglón, ya no van a estar D y E aparte, sino van a estar D y E juntitas. Ajá. Y voy a recalcular toda la matriz de similitud, considerándolas como si fueran juntas. ¿Cómo hago eso? Pues generalmente se hace a través de un promedio. Entonces recalculo todas, otra vez todas las OUs contra todas, considerando ahora esto es como una unión, y con esta matriz recalculada, pues busco cuál es la OGU que se le va a aparecer, que tiene la mayor similitud. Ah, bueno, no se veo ahí en la matriz recalculada, ahora es C, ¿no? Ahora es C con una similitud de 0.55. Entonces voy a mi fenograma y dibujo el siguiente clúster. Ahora C forma un conjunto, una unidad con D y con E. Esta es ya ahora una unidad conformada ahora por una similitud al 0.55. Ajá. Ok. Voy de nuevo a la matriz y repito el proceso. ¿Cómo lo repito? Bueno, pues entonces vuelvo a dibujar mi matriz de similitud donde voy a tener a mis OGUs, pero ahora en una columna van a estar juntas C, D y E, y en un renglón C, D y E, comportándose como una sola unidad. Recalculo toda la matriz, acuérdense, esto se hace con promedios. Ahora voy al siguiente al siguiente grupo de OGUs o la siguiente OGU que tiene la siguiente valor de similitud, ¿no? Y así sucesivamente, pues voy dibujando mi dendrograma. ¿Cuándo termino? Cuando todos los sitios ya están en el fenograma. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este último paso, ¿no? Aquí en este ejemplo, aquí hubo dos agrupamientos. Entonces, al final, lo que tuve aquí que comparar o que calcular la similitud fue el agrupamiento de A y B respecto al agrupamiento de C, D y E, calculando el índice de similitud de este agrupamiento con el de este agrupamiento. Entonces, no sé, aquí me dio 0.33. Ok, ¿quedó claro lo de los índices, lo de los agrupamientos? No vamos a hacer ejercicio de agrupamiento porque me parece que es un poco repetitivo con respecto a lo que ven en sistemática. Quiero asumir que ya lo vieron ustedes. Entonces, díganme si sí o si no, o si quieren que hagamos un ejercicio de agrupamiento. Pero se los voy a dejar entonces a su consideración. Ok, a ver entonces.